Hola, en esta lección mi interés es simplemente presentar algunos ejemplos adicionales sobre el método de los coeficientes indeterminados. Entonces ya en la lección anterior más o menos he comentado en qué consiste el método y lo interesante aquí pues es simplemente ver algunos ejemplos de cómo funcionan las cosas. Vamos a considerar el problema siguiente: y' más 10y' más 25y igual a 2x cuadrada más 1, por ejemplo. Entonces ya explicaba en la lección anterior qué es lo que tenemos que hacer. Aquí la novedad con respecto a los ejercicios que vimos en la lección anterior es que del lado derecho tenemos un polinomio. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en qué función podría servir para tener alguna solución particular de esta ecuación. Entonces la idea es que un polinomio, no importa cuántas veces lo derivemos, va a seguir dándonos un polinomio. Entonces aquí, debido a ese hecho, lo que podemos hacer es que, tomando en cuenta que el lado derecho de esta ecuación es un polinomio de grado 2, pues podemos proponer un polinomio de grado 2 también, y la expresión más general para un polinomio de grado 2 sería algo de esta forma: a, b y c mayúsculas serían precisamente los coeficientes indeterminados que en este caso tendríamos. Entonces lo que hay que hacer es muy simple, y lo bueno es que si no funciona la proposición que hacemos, pues es bastante fácil darnos cuenta de que no funcionó, y quizá podemos ya con esa experiencia buscar algo más adecuado. Entonces vamos a sustituir, y para ello necesitamos las derivadas. Si yp es esto que aquí escribí, entonces su primera derivada sería 2ax más b, y la segunda derivada sería simplemente 2a. Entonces lo que hacemos es sustituir todas estas expresiones en el lado izquierdo de la ecuación que se trata de resolver aquí. Lo que andamos buscando, recuerden, es la solución general de esta ecuación diferencial lineal e inhomogénea, pero que del lado izquierdo tiene coeficientes constantes, y como veremos eso ayuda bastante en todo, en hallar la solución general de la ecuación homogénea. Y también el hecho de que aquí tengamos constantes, eso ayuda a que precisamente la solución pueda ser un polinomio. Vean que si en lugar de este 10 o de este coeficiente 25 tuviéramos, por ejemplo, qué sé yo, alguna exponencial o una función seno, entonces ya del lado izquierdo vamos a tener combinaciones de potencias de x con otras funciones, y eso difícilmente podría coincidir con lo que necesitamos del lado derecho. Entonces aquí el método está precisamente adecuado para el caso en que tenemos coeficientes constantes. Bueno, entonces lo que tendríamos es que al sustituir formamos la combinación y'b' más 10y'p' más 25y sub p. Entonces y'b' es 2a, a esto hay que sumarle 10 veces la primera derivada, entonces eso nos da 20ax más 10b, y finalmente necesitamos 25 veces la y sub p, entonces eso nos da 25a por x cuadrada más 25b por x más 25c. Podemos agrupar aquí, como es costumbre, comenzando con las potencias más altas, y la más alta es este 25ax cuadrada. Entonces lo que tenemos es 25ax cuadrada. Después los términos lineales son estos que están aquí subrayados en color verde, y ya reunidos equivalen a 20a más 25b por x. Y finalmente los términos que no dependen de la x serían los restantes, y aquí los escribo todos ellos: 2a más 10b más 25c. Entonces vean que todos los términos ya han sido tomados en cuenta
teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para que esto sea igual a 2x cuadrada más 1, tenemos que cumplir varias condiciones. Y esas condiciones son que 25a sea igual a 2, para que de esa manera este coeficiente sea el 2 que aparece multiplicando la x cuadrada. Necesitamos también que esta suma sea 0, porque aquí no tenemos ningún coeficiente con la x, entonces eso nos dice que 20a más 25b tiene que ser 0. Y finalmente se va a necesitar que 2a más 10b más 25c sea igual al término constante 1 que tenemos aquí en la ecuación dada inicialmente. Entonces lo que tenemos es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que pues aquí está claro que esto tiene solución, y afortunadamente esto ya tiene una forma triangular, así es de que es muy fácil encontrar la solución. De la primera ecuación se ve que la a tiene que escogerse como única opción, como 2 entre 25. Una vez que la a sabemos que tiene ese valor, entonces 25b es igual a menos 20a, que es lo que se desprende de la segunda de estas ecuaciones, y eso entonces equivale a menos 40 sobre 25, por lo que la b sería igual a menos 40 sobre 25 al cuadrado, que se puede dejar así indicado, o uno puede hacer las operaciones. Esto es menos 40 sobre 625, lo cual se puede simplificar posteriormente, o también se puede simplificar desde antes, tomando en cuenta que 40 es 5 por 8 y 25 al cuadrado significa 5 por 5 por 5 por 5. Solamente hay un 5 que se puede cancelar, y esto es igual a menos 8 sobre 5 al cubo, que es 125. Ya no se puede simplificar más. Y finalmente, en lo que se refiere a los coeficientes indeterminados que tenemos aquí, vean ustedes que 25c es igual a 1 menos 2a menos 10b, que es lo que resulta de la tercera ecuación. O sea, esto es 1 menos 2a, sería 4 sobre 25, mientras que 10b sería 80 sobre 125, y aquí por supuesto hay que tomar en cuenta el signo menos que tiene la b, lo mismo que, bueno, creo que ya no hay más que hacer, y pues aquí conviene tomar 125 como denominador común. Aquí tendríamos 125 menos, en la segunda fracción, si multiplicamos numerador y denominador por 5, aquí tendríamos 125, aquí tendríamos 20, entonces aquí sigue menos 20 más 80, entonces de estos dos últimos términos tendríamos más 60 más 125 es 185 sobre 125. Esto todavía se puede simplificar, tiene quinta. Esto sería lo mismo que 25 por 5, mientras que en el numerador esto sería 37 por 5, como uno puede darse cuenta fácilmente. 5 por 7 es 35, 5 por 3 es 15 y 3 serían 18. Este 5 se puede cancelar y lo que queda es simplemente 37 sobre 25, que ya no se puede reducir más. Entonces, en resumen, hemos encontrado una solución particular para la ecuación diferencial que aquí se dio. Aquí la podemos ver todavía en la parte superior. Entonces, una solución es algo de la forma ax cuadrada más bx más c, y ya los coeficientes a, b y c se han determinado. Aquí los marco para que quede claro. Esta es la b y esta es la c. Perdón, esto todavía no es c, esto es 25c. Entonces la c finalmente sería, aquí mejor borro esta parte,
La c sería 37 sobre 25 al cuadrado, que otra vez sería 625, como ya se había señalado antes. Por lo tanto, una solución particular de esta ecuación diferencial inhomogénea sería esta función, este polinomio de segundo grado. La YP sería la A, que es 2 entre 25 por x cuadrada, más B por x, que es menos 8 sobre 125 por x, y finalmente más C, que es 37 sobre 625. Entonces se ve algo relativamente complicado, a pesar de que los coeficientes en la ecuación original eran cosas muy sencillas, pero pues parece que toda la aritmética ahí está hecha correctamente, pero por lo menos no será así. Creo que los pasos esencialmente está claro qué es lo que tendríamos que hacer. Lo único que falta es resolver la ecuación homogénea asociada con este problema, es decir, la ecuación reducida. Entonces eso lo podemos hacer ahora. Entonces ahora consideramos la ecuación homogénea y entonces considerando la ecuación homogénea, que es y' más 10y' más 25y igual a 0. Entonces ya sabemos que, aunque no es la ecuación que nos interesa propiamente, al hacer 0 el lado derecho, obtenemos una ecuación homogénea que es parte importante para complementar, de hecho, parte necesaria para complementar la solución particular que ya obtuvimos. Entonces, gracias a que tenemos aquí coeficientes constantes, ya sabemos que por lo menos una solución se va a poder obtener proponiendo que la y sea e a la rx. Eso en este caso nos lleva a la ecuación r cuadrada más 10r más 25 igual a 0. Esta ecuación es lo que va a determinar los posibles valores de la constante r. Pero en este caso, lo que tenemos aquí en el lado izquierdo es precisamente r más 5 al cuadrado, como se puede comprobar. El cuadrado del primero es r cuadrada, el doble producto del primero por el segundo es 10r y el cuadrado del segundo es 25. Entonces, en este caso tenemos una sola raíz repetida y por lo tanto una solución sería e a la menos 5x. Vean que esto nos dice que la r tiene que ser menos 5, sustituyendo ese valor de la r aquí. Entonces e a la menos 5x es una solución, y como hay una solución, una raíz repetida, la otra solución se puede escoger como x por e a la menos 5x. Es lo que ya vimos anteriormente, que para el caso de estas ecuaciones con coeficientes constantes, cuando tenemos raíces repetidas, la única raíz que tenemos nos da una solución, pero la segunda solución difiere simplemente por un múltiplo de x, como en este caso. Entonces, ya con todo esto podemos escribir la solución general de la ecuación que se propuso arriba, y sería entonces una constante por e a la menos 5x más otra constante por x e a la menos 5x, y finalmente la y sub p, que es todo esto que ya obtuvimos anteriormente, 2 sobre 25 por x cuadrada menos 8 sobre 125 por x más 37 sobre 625. Y ya, esa es la solución. Aquí, como recalcaba en la lección anterior, noten que no tuvimos que calcular integrales. Aquí todo es pues básicamente aritmética y calcular derivadas. Vamos a ver otro ejercicio. Digamos que ahora tomemos la ecuación diferencial y', por ejemplo, menos 2y' más 2y igual a 2e a la x coseno de x. Es un poquito diferente de los ejemplos que vimos en la lección anterior, en donde en el lado derecho teníamos funciones trigonométricas o funciones exponenciales, pero solamente una de las dos. Aquí en este caso
La novedad es que tenemos combinadas estas dos funciones. Entonces, lo que voy a hacer primero, que sería aquí la parte novedosa, es ver cómo se puede obtener una solución particular de esta ecuación. La solución de la ecuación reducida, eso es sencillo, lo acabamos de ver, simplemente nos lleva a un polinomio que puede tener raíces dobles o sencillas. Entonces aquí la parte interesante es lo que se refiere a la inhomogeneidad. Entonces lo que necesitamos es simplemente ponernos a reflexionar y tratar de ver qué cosa tiene que ser la y para que al combinarla con sus derivadas nos pueda dar algo como lo que tenemos aquí. Bueno, entonces podríamos, por ejemplo, proponer algo como esto. Para que me quede una exponencial por una función trigonométrica, podría tomar precisamente esa exponencial por esa función trigonométrica. Pero yo ya sé que cuando se deriva el coseno se obtiene un menos seno. Entonces, como del lado derecho no tenemos funciones seno, entonces lo que puedo es proponer algo de esta forma. Y mientras más constantes agreguemos, pues más posibilidades estamos incorporando. A lo mejor algunas de ellas no serían indispensables, pero vamos a ver qué ocurre en este caso. Entonces, lo que podemos hacer es aquí factorizar el e a la x. Esto quizá nos simplifica un poquito las operaciones que siguen. Entonces, con esa proposición, la primera derivada sería e a la x, la primera, por la derivada de la segunda, que es menos a seno de x más b coseno de x, más la derivada de la primera, que es ella misma, por la segunda. Entonces las cosas quedarían de esta manera. Lo que se puede hacer, si uno gusta, es factorizar el e a la x, y entonces vean ustedes que este término se puede agrupar con este, y entonces lo que tendríamos sería b menos a seno de x, y los otros dos se pueden agrupar también, y eso nos da más a más b por el coseno de x, y eso pues puede ser conveniente. Necesitamos la segunda derivada. La segunda derivada es la primera por la derivada de la segunda, que sería b menos a coseno menos a más b seno de x, eso fue la primera por la segunda, más la derivada de la primera, que es la misma exponencial, por la segunda, que es b menos a seno de x más a más b por el coseno de x. Aquí de nuevo se pueden agrupar los términos y, por ejemplo, estos tienen que ver con el coseno, se pueden agrupar con estos, y lo que se puede apreciar es que vamos a tener simplemente 2b coseno de x, mientras que de los términos que no están subrayados, que son múltiplos del seno, ahora lo que va a ocurrir es que vamos a obtener simplemente menos 2a seno de x. Entonces, bueno, lo que queda es bastante compacto, afortunadamente. Entonces ya podemos ahora convenientemente sustituir en el lado izquierdo de la ecuación que queremos satisfacer. Entonces nos queda que yp' menos 2yp' más 2yp sería. Vean que en todos lados aparece la exponencial. Aquí tenemos la exponencial por esta combinación de senos y cosenos, exponencial senos y cosenos, exponencial senos y cosenos. Entonces lo que puedo hacer es factorizar e a la x como factor común de absolutamente todo. De la yp' vamos a tener 2b coseno de x menos 2a seno de x. Entonces este primer término ya está. A eso hay que restarle 2 veces la primera derivada. Entonces vamos a tener menos 2b menos a seno de x. Y también vamos a tener menos 2a más b coseno de x. Y finalmente necesitamos 2 veces la y sub p. Y eso entonces nos lleva a un 2a coseno de x más 2b seno
de x. Entonces, eso es todo lo que tenemos. Y ahora podemos agrupar lo que quedó del lado derecho. Todo esto es igual a e a la x. Y ahora lo que voy a hacer es reunir, por ejemplo, a todos los que contienen a un coseno. Son estos. Entonces lo que se puede apreciar es que todos los términos con el coseno desaparecen, porque vean ustedes, tenemos aquí 2b y aquí hay un menos 2b. Aquí tenemos menos 2a y aquí hay un más 2a. Entonces todos ellos desaparecen, decía. Con el seno tenemos aquí menos 2a seno de x y aquí tenemos un más 2a seno de x. Se cancelan. Tenemos un menos 2b más 2b. Es decir, todo esto da simplemente 0. Lo cual son malas noticias, porque lo que eso quiere decir es que la función con la que comenzamos es una solución de la ecuación homogénea, cosa que podríamos haber visto desde un inicio. Es decir, aquí por el hecho de que comenzamos buscando la solución particular en lugar de resolver la ecuación homogénea, pues no nos permitió notar que precisamente estas funciones que tenemos aquí, como vamos a ver enseguida, son solución de la ecuación homogénea. Entonces por eso es que esto da 0. Vamos a verlo para que, bueno, de hecho va a ser útil. De hecho aquí ya lo que voy a hacer enseguida está por demás, no sería necesario. Lo que hemos verificado es que esta y sub p que aquí tomé no solamente no es solución de la ecuación inhomogénea, no lo puede ser, porque no importa cuánto valgan a y b, pues ya vimos que el resultado es 0, lo cual quiere decir que esta función de hecho es solución de la ecuación homogénea. De hecho, esta es la solución general de esta ecuación. En otras palabras, e a la x coseno de x y e a la x seno de x serían la y sub 1 y la y sub 2, por ejemplo, correspondientes a esta ecuación, cosa que podemos comprobar enseguida. Entonces, aquí, bueno, el resultado no fue muy positivo, pero aún así puede enseñarnos muchas cosas, como por ejemplo el que en ocasiones puede ser conveniente comenzar por resolver la ecuación homogénea. Entonces aquí regreso a la parte de abajo y lo que vamos a ver es que de hecho las soluciones de la ecuación homogénea, que en este caso tendríamos asociada con el problema, las soluciones de y' menos 2y' más 2y igual a 0. Entonces hacemos 0 el lado derecho de la ecuación, nos quedamos con la ecuación reducida. Entonces ya sabemos que esa ecuación tiene soluciones que son de la forma de una exponencial. Entonces las soluciones de esta tienen la forma y igual a e a la rx, donde esta r es una constante que tiene que satisfacer la ecuación r cuadrada menos 2r más 2 igual a 0. Ya lo hemos estado practicando previamente. Y esta ecuación pues tiene raíces que se pueden determinar con ayuda de la fórmula general, que en este caso nos da 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 8 sobre 2. Eso es lo que nos da la fórmula general, o sea, 2 más menos 4 menos 8 es menos 4. Entonces lo que obtenemos es 1 más menos y vean que la raíz de menos 4 sería 2i o menos 2i, el 2 desaparece. Entonces esas son las raíces que tenemos y por lo tanto las soluciones
de la ecuación homogénea. Entonces las soluciones de esta ecuación tienen esta forma, por lo que la solución general de y' menos 2y' más 2y igual a 0 es y igual a una constante por e. Entonces recuerden, aquí tenemos dos valores posibles para la r. Con cada uno de ellos vamos a tener una solución. Entonces si tomo 1 más i, por ejemplo, entonces vamos a tener aquí 1 más i por x, y la otra solución es 1 menos i por x, o sea, esto es c1 por e a la x por e a la ix más c2 por e a la x por e a la menos ix, aquí suponiendo que con los exponentes complejos se siguen cumpliendo las propiedades que conocemos de la función exponencial, y ahora estas exponenciales las desarrollamos con ayuda de la fórmula de Euler. Entonces esto es igual a c1 por e a la x coseno de x más i seno de x más c2 por e a la x por el coseno de x menos i seno de x, y esto, como en otras ocasiones, se puede agrupar de esta manera: c1 más c2 por e a la x coseno de x, y tendríamos también i por c1 menos i por c2 por e a la x seno de x. Entonces aquí simplemente dándole otro nombre a estas combinaciones de constantes, esto lo podemos llamar a1 por e a la x coseno de x más a2 por e a la x seno de x. Entonces efectivamente lo que estamos comprobando es que los productos que habíamos considerado como una buena opción en apariencia para resolver la ecuación inhomogénea, pues aquí son precisamente, o sea, vean, estos términos son justamente lo que aquí tenemos: e a la x coseno, e a la x seno. Entonces por eso, como esto es solución de la ecuación homogénea, pues eso es justamente lo que aquí confirmamos. Entonces esta solución particular, pues fue mala idea proponerla de esta forma, porque si hubiéramos hecho primero el resolver la ecuación homogénea asociada, nos hubiéramos dado cuenta de que esto estaba condenado al fracaso. Entonces lo que necesitamos es algo diferente. Entonces todo lo que está en esta parte anterior no nos sirve en realidad, y tendríamos que comenzar ahora de nuevo haciendo una proposición diferente a la que se hizo antes, para que pues sí nos dé lo que necesitamos. Entonces ahora lo que voy a hacer es proponer y sub p que sea una constante indeterminada, un coeficiente indeterminado, por x e a la x coseno de x más b por x e a la x seno de x. Quizá esta combinación que estoy tomando sea más general que lo que necesitemos, pero pues por lo menos esto suena como algo viable. Entonces vean la diferencia con respecto a lo que se propuso antes. En la propuesta que no funcionó, tenemos nada más la exponencial por el coseno o por el seno. Entonces ahora tomamos esas exponenciales con las funciones trigonométricas, pero agregamos este factor x. Aquí de nuevo, tratando de que el cálculo de las derivadas sea un poquito más sencillo, factorizo la exponencial, entonces nos queda ax coseno de x más bx. De hecho, creo que sería de una vez preferible factorizar todo lo que es común. Entonces voy a tomar x por e a la x, que multiplica a coseno de x más b seno de x. Creo que eso va a ser conveniente. Entonces la primera derivada sería la primera, x por e a la x. Aquí lo que hago es tratar esto como un producto de dos factores. Este lo tomo como un factor y este como el otro. Y entonces lo que nos queda es la primera por la derivada segunda, que es menos a
seno de x más b coseno de x, más la derivada de la primera, que por ser a su vez un producto, es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Eso es lo que resulta de derivar esta combinación, y esa derivada hay que multiplicarla por esta función ya sin derivar, o sea que vamos a tener a coseno de x más b seno de x. Hasta ahí las cosas no se ven tan complicadas. Creo que va a ser conveniente hacer una ligera reducción de términos semejantes. Entonces vean que hay aquí unos términos que contienen nuevamente a x por e a la x como factor común, y en ese caso vamos a tener, aquí creo que conviene mejor utilizar corchetes, los términos que contienen al seno de x serían estos. Entonces lo que vamos a tener es b menos a seno de x, y también tenemos términos que contienen al coseno, que son estos que están aquí con la línea ondulada, y esos corresponden a más b coseno de x. Adicionalmente tenemos e a la x por a coseno de x más b seno de x, que corresponde al producto de este factor por esta combinación. Entonces, definitivamente más laborioso que en los ejemplos anteriores, pero aún así, si lo comparamos con lo que sería utilizar el método de variación de los parámetros de Lagrange, esto es de todas maneras algo más simple y conveniente. La segunda derivada, bueno, es simple y conveniente una vez que uno está sobre el camino correcto, y como decía, si como vimos arriba uno va por una opción que no es viable, pues la ventaja es que uno puede darse cuenta de que no funciona más o menos a corto plazo. Bien, la derivada que sigue sería otra vez tratando esto como un producto, esto lo vemos como un factor, esto como el otro factor. Entonces lo que vamos a tener es la primera, x por e a la x, por la derivada segunda, que es b menos a coseno de x menos a más b seno de x. Eso fue la primera por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y la derivada de la primera es x por e a la x más e a la x, como en el caso anterior. Eso fue el resultado de derivar el producto, la primera por la segunda, más la segunda por la primera. Ahí está. Y eso tiene que multiplicarse por la combinación que aparece enfrente, o sea, b menos a seno más a más b coseno. Y eso apenas corresponde a la derivada de este producto. Ahora hay que derivar este otro producto de manera similar. Entonces lo que tenemos es la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera, que es e a la x por la segunda, y eso nos da a coseno de x más b seno de x. Y aquí pues podemos de nuevo tratar de simplificar antes de reunir todos estos resultados, y nuevamente lo que va a ser conveniente es, por una parte, agrupar a los que contienen x por e a la x. Ahora voy a utilizar el color azul para indicarlos. Entonces aquí hay un x por e a la x, aquí también son los únicos, y al reunirlos lo que tendríamos, vean ustedes, es aquí hay un b menos a por el coseno, y aquí hay un a más b por el coseno. Entonces la a va a desaparecer y tendríamos un 2b por el coseno de x. Entonces este término y este término ya han sido tomados en cuenta, por lo menos en lo que está subrayado en color azul. Espero que esto no sea muy confuso. Y ahora vean que tenemos seno de x en un caso con un menos a menos b, y en otro caso con b menos a. Entonces la b desaparece y tendríamos menos 2a seno de x. Entonces ya con eso este y este han sido tomados en cuenta, por lo menos en lo que se refiere
al factor que está aquí subrayado en color azul. Ahora todos los demás van a ser proporcionales simplemente a e a la x, y eso vamos a ver qué cosa nos da. Tendríamos ahora aquí, para evitar errores, lo que voy a hacer es copiar los dos términos que aquí teníamos. Entonces, este e a la x, que es este factor, por b menos a seno y por a más b coseno. Ahí está. Y aparte tenemos estos otros dos términos que también son proporcionales a e a la x, y en este caso con el seno tendríamos b menos a. Entonces vamos a tener más b menos a seno de x, que es este y es este. Y también tenemos otro a más b por el coseno de x, que corresponde a este y a este. Y tal parece que eso es todo lo que hay. Por lo que todo esto es igual a x por e a la x, que multiplica a 2b coseno de x menos 2a seno de x, más e a la x, que multiplica a 2 veces b menos a seno de x más 2 veces a más b coseno de x. Entonces ya con todo eso estamos listos para determinar los coeficientes indeterminados que en este caso se introdujeron, y pues todo lo que falta hacer ahora es pues combinar lo que necesitamos, es decir, fijarnos en yp b'. Aquí les muestro la ecuación que necesitamos resolver. Lo que queremos es que, aquí me regreso a la parte de arriba, es que y' menos 2y' más 2y, queremos que sea 2e a la x coseno de x. Entonces, bueno, espero que quede claro. Entonces los coeficientes son menos 2 y más 2. Y recuerden, lo que queremos es que todo eso sea igual a 2 a la x, aquí está, 2e a la x coseno de x. Entonces lo que queremos es que eso sea 2e a la x coseno de x. Bueno, entonces pues comenzamos. Aquí tenemos todos los ingredientes que se necesitan, y pues sustituyendo el lado izquierdo de la ecuación, todo lo que tenemos aquí sería x por e a la x por 2b coseno de x menos 2a seno de x más e a la x, que multiplica a 2b menos a seno de x más 2a más b coseno de x. Aquí lo único que hice fue copiar esta línea que corresponde a este término. A eso ahora hay que restarle 2yp'. Aquí está la primera derivada. Todo esto hay que multiplicar por menos 2. Entonces lo que tenemos es menos 2x e a la x, que multiplica a b menos a seno de x más a más b coseno de x. Y también tendríamos menos 2e a la x. Aquí vean, de este menos 2 con este factor, eso es lo que tendríamos, por a coseno de x más b seno de x. Y finalmente necesitamos más 2yp, o sea, más 2x e a la x, tomando en cuenta la proposición que se hizo en un principio, que multiplica a coseno de x más b seno de x. Si todo anda bien, debe de ser posible hallar valores de a y b, que son los coeficientes indeterminados, de tal manera que toda esta combinación sea e a la x por el coseno de x. Pero notemos que en esta función que queremos obtener,
la x no aparece como factor, mientras que aquí tenemos estos términos donde aparece x por e a la x, aquí, aquí y aquí. En cambio, en los otros que aparecen más a la derecha, solamente tenemos la exponencial por funciones trigonométricas. Entonces vamos a ver si hay alguna cancelación. Entonces, por ejemplo, fijémonos en lo que concierne al coseno. Aquí tenemos 2b por el coseno. Aquí tenemos menos 2b por el coseno. Y aquí tenemos 2a por el coseno. A ver, hay que ser muy cuidadoso con esto. Entonces, estos 2b positivo se va a cancelar con el menos 2b que aparece aquí. Tenemos un menos 2a seno que se cancelan con los más 2a seno que aparecen aquí, ¿no? Tenemos también, y ahora utilizo el color azul para que se distinga, tenemos también un menos 2b seno, y aquí tenemos un más 2b seno, y finalmente tenemos un menos 2a coseno que se va a cancelar con el más 2a coseno. Entonces, efectivamente, todos los productos con x e a la x se cancelan, y de nuevo, como en ejemplos anteriores, esto no es casualidad. Precisamente es consecuencia de que precisamente la combinación que habíamos estado utilizando antes sin la x, el hecho de que e a la x coseno y e a la x seno sean soluciones de la ecuación homogénea, es lo que está detrás de que aquí ocurran estas cancelaciones tan convenientes. Entonces, lo único que nos queda es reducir los términos que contienen a e a la x, y aquí los voy a resumir. Todo esto es equivalente a e a la x. Aquí voy a hacerlo con detenimiento para evitar errores. Entonces, desarrollando lo que está dentro de estos corchetes, lo que tenemos, vean ustedes, es 2b seno de x menos 2a seno de x, después 2a coseno de x más 2b coseno de x. Eso es todo lo que corresponde a este renglón. Y de este otro, aquí tomando en cuenta este menos 2, tendríamos un menos 2a coseno de x menos 2b seno de x. Y ahora lo que podemos ver es que el primero y el último término se cancelan, y también tenemos esta otra cancelación, 2a coseno aparece una vez positivo, una vez negativo, de tal forma que todo lo que tenemos aquí se reduce a e a la x, que multiplica a menos 2a seno de x más 2b coseno de x. Y lo que nosotros necesitábamos es justamente lo que aquí está a la vista, que toda esta combinación que aquí calculamos fuese igual a 2e a la x coseno, y eso se ve que se va a poder satisfacer si la a vale 0. Vean que con una función seno aquí no tenemos ninguna contribución, entonces lo que necesitamos es que la a sea 0, y por otro lado que la b sea 1, para que de esa manera este último producto sea simplemente 2 coseno de x por e a la x, 2 coseno de x por e a la x. En resumen, lo que esto está diciéndonos es que la proposición que se hizo fue un tanto más general que lo que necesitábamos. Es decir, lo que estamos viendo, claro, aquí al final, es que en realidad el término con x e a la x coseno de x no era necesario. Simplemente con este teníamos la solución particular que se necesitaría. Lo cual no es del todo trivial, porque precisamente la b está multiplicando al término que contiene al seno, mientras que aquí lo que andábamos buscando era un coseno. Entonces, bueno, aquí para evitar de nuevo hacer pues cálculos que después haya que deshacer,
Aquí lo conveniente pues es incluir, como dije antes, quizá coeficientes indeterminados en exceso, pero pues al final de cuentas las mismas ecuaciones nos van a decir qué valores son los adecuados y pues en este caso esto es lo que se halla. Por lo tanto, una solución particular pues sería simplemente x por e a la x seno de x, y como ya teníamos, aquí todavía podemos apreciar la solución general de la ecuación homogénea. La solución general pues sería esta solución particular más una expresión como esta, donde a1 y a2 son dos constantes arbitrarias. Entonces debe de quedar claro que pues algo similar se puede hacer en otros ejemplos y que pues podemos pasarnos horas y horas probando con diferentes combinaciones, pero bueno, yo espero que con estos ejemplos que aquí ya se han incluido resulte claro qué cosa es lo que hay que hacer en un problema de esta naturaleza. Entonces la invitación es que ustedes se pongan a practicar con los ejercicios, o inclusive ustedes pueden inventarse algunos, y pues de nuevo, si hay alguna duda pues háganmela llegar, por favor. Eso sería todo por ahora. En la siguiente lección vamos a pasar a otro tema que sigue estando relacionado con las ecuaciones lineales de segundo orden, pero ahora vamos a hablar de lo que se conoce como el método de series. O sea, ya hemos visto que cuando tenemos ecuaciones con coeficientes constantes, las cosas son bastante sencillas, pero cuando los coeficientes de la ecuación son funciones, no tenemos ninguna receta para encontrar ni siquiera una solución. Sabemos que con una solución de una ecuación homogénea lineal se puede construir una segunda solución. Sí, pero el problema es cómo podemos encontrar una de ellas. Y lo que vamos a ver es que hay un método seguro que, bueno, tiene sus complicaciones también, pero que cuando no hay otra opción, pues es la forma que regularmente se sigue para resolver muchas de las ecuaciones que aparecen, por ejemplo, en las aplicaciones físicas de las ecuaciones lineales de segundo orden. Entonces ya estaremos hablando en las siguientes lecciones acerca del método de series. Por ahora, eso es todo. Hasta luego.